Señores y señores, cordial saludo, bienvenidos a un nuevo episodio del AmChamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, que en este 2025 está cumpliendo 70 años. Este es un espacio para nuestra comunidad empresarial para compartir información, conocimiento y buenas prácticas que le permitan a los empresarios conocer qué están haciendo otros empresarios y tomar decisiones y tener información relevante para el desarrollo del país. Hoy queremos hablar de un tema que ustedes seguramente han escuchado mucho de parte de la Cámara y es el tema de oportunidades, pero en esta ocasión queremos hablar sobre oportunidades para la erradicación de la pobreza extrema y el desarrollo sostenible de comunidades vulnerables en Colombia. Y para eso tenemos un invitado aquí en las instalaciones de AmCham Colombia. Él es Camilo García, director ejecutivo de Opportunity International Colombia. Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación de AmCham. Javier, buenas tardes y mil gracias por esta invitación a Opportunity en este espacio. Muchas gracias. Quiero contar que Camilo lleva más de 10 años trabajando para Opportunity. Antes de ser el director ejecutivo, fue director también de Opportunity Bank en Colombia y allí tuvo la oportunidad de dirigir el proceso de fusión y adquisición. Implementó una operación financiera y socialmente sostenible y cumplió con los objetivos financieros anuales en este sector. Camilo se incorporó a Opportunity International después de trabajar para la financiera Compartir, un banco de microfinanzas en Colombia, en Bogotá específicamente, donde pasó de ser analista de planificación en 2006 a ser director financiero en 2009, mostrando así pues un ascenso rápido en su carrera dentro de la entidad. Camilo tiene una maestría en finanzas de la Universidad de los Andes y 2 licenciaturas de la Universidad del Rosario en Bogotá, economía y en finanzas y comercio internacional. Vamos a comenzar la conversación y yo quisiera pues que Camilo nos pudiera contar de entrada qué es Opportunity International Colombia. Javier, hablando de oportunidades, creando oportunidades para finalizar la pobreza extrema es lo que es Opportunity International. A eso nos dedicamos como organización de desarrollo económico. Opportunity International no es una organización humanitaria, es una organización de desarrollo económico y eso implica que trabajamos de la mano con las personas a quienes estamos llegando. No es únicamente llegar y entregar, sino que estamos creando esas oportunidades para que sean sostenibles los impactos que se generen a partir de los programas que nosotros llevamos a las distintas comunidades vulnerables en Colombia. Muy bien, sé que llevan muchos años en el país. ¿Cuántos exactamente? Porque entiendo que ya son varias, casi décadas. Cumplimos 55 años el año entrante. En 1971 fue la primera vez donde Opportunity International hizo un crédito. Esto fue en Cali, a un señor que se llamaba Carlos Moreno, que vendía especias y pasó de tener un negocio muy pequeño a ser conferencista internacional en temas de emprendimiento y poder levantar a su familia a partir de lo que generó ese primer crédito en su momento para él. Así que cumplimos 55 años el año entrante y Colombia fue el país donde todo inició, así que está muy cercano del corazón de quienes aportan sus recursos desde Estados Unidos al desarrollo de nuestra operación aquí en Colombia. Justamente, ¿qué impacto esperan generar con los programas en materia de lucha contra la pobreza? De pronto, con este caso del señor Romero en Cali, ¿puede ser un ilustrativo sobre lo que están haciendo ustedes? Hay 2 cambios que generan la finalización del ciclo generacional de la pobreza dentro de nuestra teoría del cambio. Uno es la generación de ingresos sostenibles y otro es educación de calidad. Y a partir de estos 2 cambios hemos podido comprobar que hay una sostenibilidad en el impacto de poder sacar de la pobreza extrema a las personas a las cuales servimos hoy. Dentro de esos programas hay uno que nos llama particularmente la atención y es lo que tiene que ver con Camino de Oportunidades. ¿En qué consiste este programa? A ver, este es uno de los programas que a mí personalmente más me llega al corazón, no por decir que los demás no lo hacen, pero este tiene algo especial. Es un programa que viene de un modelo, de una iniciativa que desarrolló BRAC en Bangladesh a inicios del año de este siglo, hace un poco más de 20 años, y que se ha ido expandiendo a través de varias organizaciones similares a BRAC y obviamente a Opportunity en muchos países que están en vía de desarrollo. Y este programa es una intervención de 18 meses que lo que busca es que familias que están ganando menos de $1.25 al día per cápita puedan sobrepasar la línea de la pobreza extrema monetaria
en un periodo de 18 meses. ¿Cómo logramos eso? Primero hay una designación de un equipo de 2 personas, una persona que se enfoca en temas de generación de ingresos y otra en el tema psicosocial, que los acompañan inicialmente dentro de una metodología que se llama Grupos de Ahorro, un programa que se llama Grupos de Ahorro, donde aprenden a mejorar su relación con el dinero. ¿Esto qué implica? Que puedan empezar a ahorrar después de que nunca han ahorrado, y muchas veces pues familias que dicen, si yo no tengo cómo comer al final del día en mi casa, ¿cómo pretenden que vaya a ahorrar? Pues sucede. Estos grupos de ahorro hacen parte de un pilar que es educación financiera. Adicionalmente, ellos reciben un apoyo al consumo temporal. Temporal son durante los primeros 6 o 8 meses. Son 3 entregas que se hacen de este apoyo al consumo para que ellos puedan primero estabilizarse, pero también poder entregar su tiempo, que es lo más valioso que tienen al programa, las capacitaciones, porque si no salen estando en informalidad, pues si no salen a trabajar no van a tener al final del día un solo peso para poder llevar alimentos a su hogar. Entonces, este apoyo al consumo tiene ese objetivo. Reciben también una parte de capacitaciones técnicas en negocios que nosotros previamente hemos estudiado, que son rentables en las comunidades donde están viviendo las personas a las que servimos. Y después de esta capacitación técnica, ellos hacen un pitch de su negocio. Cuando se aprueba esto, les entregamos un capital semilla, que son en promedio, no todos lo mismo, pero en promedio de 2 millones de pesos por familia, que puede ser para negocios de belleza, negocios de confección, negocios de venta de comida. Y a partir de ese momento estamos casi por 10 meses más acompañándolos en ese primer año de los negocios, que es el más crítico, para que ya con ese negocio ellos puedan generar sus ingresos de manera sostenible. Y para darles un ejemplo de cuál ha sido el impacto, nosotros iniciamos el primer programa de Camino de Oportunidades en Cartagena en febrero del año 2023 y finalizó en agosto del 2024. Cuando iniciamos el programa, el promedio de ingresos per cápita por familia de esas 250 familias con las que iniciamos era de 83 centavos de dólar. Al pasar los 18 meses, se graduaron 204 familias y su promedio de ingresos era de $2.53, cuando la línea de pobreza extrema en Cartagena estaba en $1.70. Eso quiere decir que lograron superar esa línea de pobreza extrema monetaria, y eso que implica que también lleva seguridad alimentaria al hogar, sin que ese sea el objetivo principal del programa. Pero pasaron de esas 259 familias estaban comiendo 3 comidas al día al inicio, y al final 220 estaban consumiendo 3 comidas al día, y más allá del número, también la calidad de esos alimentos. Entonces, logran pasar esa línea de pobreza monetaria extrema, logran tener seguridad alimentaria y además tienen un activo que ya está generando ingresos para esta familia, y la idea es que a partir de ahí puedan continuar su camino solos. Nosotros les damos herramientas para que puedan afrontar los retos que se van a seguir presentando en el camino, pero los van a poder afrontar de una forma diferente, y les estamos entregando una oportunidad de tener un ingreso, un negocio sostenible, no negocios de subsistencia, sino negocios que ya hayan sido, digamos, creados en conjunto con expertos que es parte de nuestra intervención, para que puedan tener esa sostenibilidad en la salida de la pobreza extrema. Bien, ahí quisiera abordar dos temas. Uno es qué tipo de población o a qué tipo de población llega Opportunity, y muy seguramente también las personas del programa Camino de Oportunidades, ¿a quiénes les llegan? ¿Cómo los escogen? ¿Cómo son parte? Nosotros normalmente ubicamos cuáles son las comunidades más vulnerables dentro de las ciudades donde trabajamos. Hoy principalmente estamos en Barranquilla y en Cartagena, son las 2 ciudades donde estamos trabajando principalmente. Llegamos a través de los líderes sociales, porque ellos pueden identificar con mayor conocimiento en dónde se ubican esas familias que están en pobreza extrema, que es a las que nosotros estamos sirviendo.
Entonces, ese es un punto de, digamos, de contacto con la comunidad. También intentamos a través de los gobiernos locales que nos apoyen en esa identificación de esas comunidades y obviamente mirar cómo podemos apalancar nuestros recursos con recursos del gobierno local para poder llegar a más personas que son, me vuelvo a la pregunta, personas en pobreza extrema principalmente, mujeres, en su mayoría son madre cabeza de familia, cabeza de hogar, están en informalidad casi el 100% de ellas porque la mayoría de ellas no puede salir de su casa a trabajar porque tiene que atender a sus hijos y estar pendiente de ellos, sobre todo en esos contextos sociales tan complicados que existen en las comunidades, digamos, que tienen mayores necesidades. Así que ese es otro, digamos, grupo poblacional al cual tenemos un énfasis especial. Migrantes también hemos iniciado desde hace unos 4 o 5 años a trabajar con migrantes sin que haya un direccionamiento específico, pero sí dejando que todos participen independientemente de si son de Colombia o son de fuera de Colombia. Entonces, esos digamos que son los grupos poblacionales principales a los cuales estamos llegando hoy. Bien, una vez son seleccionadas estas familias, estas personas que van a ser parte de los programas, ¿cómo se hace el abordaje? Porque a veces de pronto no es fácil que una familia que está en condiciones de vulnerabilidad acepte ser parte de estos programas, porque yo creo que también hay mucha desconfianza, si se quiere, de este tipo de programas y sobre todo también para que, como usted decía, después del programa sean sostenibles y no sea un apoyo permanente, sino que justamente logren dar ese paso de la capacitación y luego seguir solos el camino. Javier, acá hay una cosa bien interesante y es que cuando iniciamos la primera corte de Camino de Oportunidades en Cartagena, que como les comentaba es en febrero del año 2023, las familias eran muy reacias a creer en que lo que estábamos diciendo que íbamos a hacer iba a pasar. Y la razón es porque algunas organizaciones, en especial a las comunidades donde estábamos yendo en ese momento en Cartagena, habían ido a prometer mucho y había una foto y una firma y hasta ahí llegaba el tema. Entonces no había un impacto sostenible real y muchas veces ni siquiera cumplían la mitad de las promesas que estaban digamos, ofreciendo o diciendo al inicio del abordaje de la comunicación. Entonces no había mucho en ese momento que pudiéramos hacer más allá de contar lo que habíamos hecho no solo en Colombia, sino con este programa en países como Haití, en Malawi, donde tenemos también aliados de Opportunity que están desarrollando este mismo programa. Y el trabajo que habíamos hecho en Colombia, que a veces somos el secreto mejor guardado, y por eso son tan importantes estos espacios para que la gente sepa que somos una organización que estamos creando estas oportunidades. Pero el tiempo fue pasando y ellos fueron viendo que lo que estábamos diciendo era cierto, que el apoyo al consumo era en efectivo y eso existía, fue real, que el capital semilla era cierto y además que habían logrado salir de la pobreza extrema monetaria al final de los 18 meses. Y eso también fue lo que llamó la atención de la alcaldía de Cartagena para decir, yo voy en la segunda corte con ustedes. Y la alcaldía dijo, ustedes van con 250 familias, nosotros ponemos 250 familias más y hoy estamos haciendo una corte de 500 familias. Y cuando el programa termina, o cuando los vecinos de las personas a las que llegamos ven lo que está pasando, ya pasan de decir yo no creo en lo que usted está prometiendo, sino cómo hago para pertenecer a ese programa. Entonces, lo primero es contar lo que nosotros hemos hecho, la experiencia que tenemos, que hemos trabajado en otras partes distintas a Colombia y cumplir con resultados. Ahí yo creo que es la base de la generación de confianza, no solo para las familias, pero también para esos potenciales aliados como gobiernos o corporaciones que quieran, dentro de su misionalidad, digamos, social,
apoyar este tipo de programas en Colombia. Hay dos cosas también que quisiera abordar. Lo primero es, son 18 meses que dura el programa. Eso quiere decir que esto es un tema de paciencia, porque muchas veces quienes están en los programas quieren todo como de un día para otro. Es un tema de paciencia, de llevarlo con calma, porque pues 18 meses, bueno, a uno le parece un tiempo importante, pero el resultado se ve al final. Exactamente, y ahí es donde la conexión entre la dupla que llamamos nosotros, que es el equipo del facilitador de ingresos, de generación de ingresos, del profesional de generación de ingresos y el psicosocial, su contacto con la familia es tan importante. Ellos casi que se convierten en parte de la familia porque están yendo por lo menos 2 veces al mes y a veces terminan siendo los confidentes de lo que está pasando en el hogar. Muchas veces no es solo lo económico, sino todo lo que sucede alrededor. Temas en la educación de sus hijos, temas de enfermedades, temas de la situación social de la comunidad. Entonces, ese contacto es crítico para que esos resultados sucedan y que las familias quieran permanecer. Nosotros en la primera corte iniciaron 250 y solo salieron 14 familias. O sea, solo perdimos 14 de 250 en un proceso de 18 meses. Por esa misma, digamos, constancia, disciplina, acercamiento con la familia y pues que ellos fueron viendo los resultados también de a pocos, pero sabían desde un inicio que era un programa de 18 meses y también tenían la esperanza que un programa de esa, digamos, de un acompañamiento de ese número de meses realmente fuera a generar un cambio. Entonces, es un reto tanto para las familias como para nosotros mantenernos juntos, pero hemos podido lograr con esos resultados que se puedan, digamos, tener a las familias hasta el final. Pues muy interesante ahí, sí, haciendo unas cuentas muy ligeras si se quiere, en ese primer resultado en Cartagena se pasó de 83 centavos de dólar que tienen de promedio de ingreso diario a tener 2,50, es mal contado, casi se triplicó un poquito más el ingreso en esos 18 meses. Es un resultado bien importante y además se superó esa línea de pobreza monetaria, que es un logro también muy importante. ¿Por qué no nos comparte alguna historia de esas familias que lograron hacer ese tránsito de superación, de erradicación de la pobreza? Hay una señora que se llama Giovannis. Ella vive en una de las comunidades más complejas en Cartagena, que se llama La María. Ella vive en una parte alta con su nieto y resulta que ella decía que ella ya no tenía ninguna esperanza porque su nieto además tiene una condición de movilidad especial y una condición también cognitiva especial, y todo lo que para una persona que tiene sus, digamos, necesidades básicas garantizadas es tan complejo, para ella es 1000 veces más difícil. Cuando tienen que subir una loma donde el día que llueve se vuelve un lodazal, donde su nieto tiene que estar en muletas todo el tiempo para subir una loma, nadie los va a subir allá, ya tenía que llevarlo al médico, volver y no tener al final del día como ni siquiera garantizar la alimentación. Cuando llega, ella salió un día de su casa y dice que ella siempre tomaba un camino de vuelta, pero un día dice que ella le pidió a Dios que le diera una esperanza y resulta que volvió por otro camino y se encontró a uno de los profesionales de Opportunity en el camino que la invitó al programa. Y ella dijo, yo no tengo aquí nada que perder, vamos a confiar, y resulta que hoy tiene una tienda en su casa. Puede obviamente darle unos cuidados mucho más especiales a su nieto. La condición de su nieto no va a cambiar, pero sí la calidad de vida que le puede dar a su nieto es distinta, y tiene un negocio donde no tiene que moverse de su casa y va a poder tener un futuro distinto para su nieto hacia adelante, con unos ingresos que ya hoy, después de 1 año y 2 meses de haber terminado, sigue teniendo su negocio, sigue manteniéndose en el nivel de ingresos. O sea, ha habido una estabilidad en los resultados que se generaron, y la cara de ella, uno ve la foto del día 1 con la foto del día de graduación, y además del tema económico es una
forma de mostrarse diferente, es una persona que tiene ya seguridad a pesar de sus dificultades. Y esas son la transformación y el propósito que les estamos generando, por lo menos que tengan esa decisión de decir, este es mi propósito en la vida, hacia allá voy, y vamos juntos con ellos a lograr esas transformaciones. Entonces, esta es una historia que siempre cuento como de las que más me ha llegado al corazón. Pues es muy significativo porque justamente eso muestra que las oportunidades están y que se pueden aprovechar para superar, en este caso, esta erradicación de pobreza. Y sabemos que hay muchas comunidades en el país que están necesitando también esos apoyos. Justamente ya para ir terminando, Camilo, quien nos está viendo, bien sea de comunidades vulnerables o del sector empresarial, que quiera vincularse, que quiera apoyar, ¿qué puede hacer? ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Qué opciones hay? En nuestra página, yo lo primero que diría es que le cuenten a las personas que esto está pasando. En la medida en que haya más gente que sepa, vamos a poder tener más apoyo, no importa si es financiero o del tipo que sea, pero si podemos sumar más personas dentro de esta misión, seguramente este país tendrá un futuro diferente. En opportunitycolombia.org, esa es nuestra página de internet. Ahí van a encontrar toda la información de los programas, los teléfonos de contacto, una dirección de correo que tenemos para que nos contacten. En esa dirección de la página web, ahí pueden encontrar toda la información de nosotros. Y si quieren conocer un poco más de las historias de vida, en Instagram la cuenta @opportunitycol, opportunity con doble P terminado en Y, COL de Colombia, van a encontrar estas fotos y videos de todo lo que hemos podido capturar de esos momentos de cambio en las familias a las cuales estamos hoy llegando y sirviendo. Pues Camilo, muchas gracias por compartir esta gran experiencia que hace Opportunity International Colombia para lograr que muchas familias vulnerables logren erradicar la pobreza. Sabemos que es una necesidad, como decía, de muchas familias en el país. Es un camino que hay que recorrer, seguir recorriendo. Muy seguramente muchas personas también se quedan por fuera, pero con paciencia, como decíamos, seguramente se van a superar estos elementos y tener mejores opciones y calidad de vida. Camilo, muchas gracias por compartirnos la experiencia y la invitación que da pues, para que todos puedan apoyar a Opportunity International Colombia. Mil gracias, Javier. Y hay un tema tal vez que olvidé mencionar, y es que estamos empezando a llegar a entidades de Estados Unidos que tienen operación en Colombia para mirar cómo podemos crear, digamos, oportunidades juntos en las zonas de influencia de estas empresas que sabemos que están hoy apoyando el desarrollo económico de las personas más vulnerables en Colombia. Así que mil gracias a Javier, a su equipo, a AmCham por esta invitación a este espacio. Y bueno, yo creo que juntos vamos a poder transformar el futuro de estas familias. Así que mil gracias. Con toda seguridad, así es. Y ustedes, los invitamos a una nueva emisión del AmChamcast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia. Este espacio para conversaciones donde podemos aprender de buenas prácticas, de oportunidades comerciales, de oportunidades de crecimiento para todos los empresarios y afiliados de la Cámara Colomboamericana. En nuestra página web www.amchamcolombia.co encontrarán mucha más información. Hasta la próxima.